y el día de hoy quiero compartir alguna información con ustedes. Es sabido que la práctica de la abogacía, cuando se lo lleva con vocación, con responsabilidad, pese a las limitaciones que puedan manifestarse, permite arribar al profesional a la meta anhelada. Esto es, a prestar un servicio eficiente a la colectividad, mediante nuestras lecturas, nuestras experiencias y especialmente una formación integral en todas las áreas del derecho. Ahora hablamos del neoconstitucionalismo y en el Ecuador, que se ha proclamado como un Estado constitucional de derechos y justicia, está asumiendo por esta declaratoria un rol fundamental, cual es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos y de las garantías. Así lo encontramos en el artículo 3 de la Constitución de la República. Pero esto, a su vez, hace necesario que la difusión del conocimiento en materia constitucional se inculque a todos los profesionales para que podamos, fundados en una adhesión profunda que nace de la conciencia y el corazón, como decía Rousseau, hacer realidad una conducta de los derechos humanos. En todo proceso es conocido que se busca la verdad, para, en base de esa verdad, llegar a la realización de la justicia. En nuestro país tenemos como paradigma una justicia cuya misión sustancial resulta encontrar y conservar la paz, garantizar la vigencia de la ética laica y social. Por eso que no requerimos únicamente el frío análisis del texto constitucional, sino además, con pleno conocimiento de aquel, relacionarlo con el derecho penal, con el derecho procesal, para de ese análisis y de esa comparación llegar a la aplicación justa de la ley y procurar la realización de la justicia, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales son de directa e inmediata aplicación. Por eso, compañeros, que el propósito de esta charla es hacer un enfoque rápido de algunos principios constitucionales que deben ser observados al momento del ejercicio libre de la profesión, así como al momento de que el juez tenga que administrar justicia, porque cuando se logre que el libre ejercicio profesional y la administración de justicia conjuguen eficientemente los conocimientos de la Constitución, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo penal, podemos procurar, o podemos hablar más bien, de que estamos llegando a realizar la justicia. Con este pequeño preámbulo, compañeros, iniciemos nuestro análisis y veamos que la Constitución comienza iniciando cambios fundamentales, señala cambios fundamentales en nuestro paradigma, cambios que se refieren no solamente a la persona individualmente considerada como sujeto de derechos y de garantías, sino también a las instituciones y al propio Estado, que asume la responsabilidad y tiene como deber fundamental garantizar la efectiva vigencia de los derechos que no tendría importancia si aquello no estaría plenamente garantizado
en las mismas normas constitucionales. Esta proclamación que hace el Estado comienza por pensar en un nuevo sistema de solidaridad, un nuevo sistema solidario que procura impulsar al buen vivir, pero el buen vivir entendido como la suma de actividades que hagan que el hombre desarrolle su personalidad sin limitación alguna. Este buen vivir surge también cuando el Estado retoma un sistema de planificación, porque no podría conseguirse aquello si el Estado simplemente improvisa sus actividades. El Estado tiene que planificar para que el hombre con seguridad pueda saber qué hacer, cómo desenvolverse y fijarse una meta a dónde llegar. Esto, a su vez, requiere de transparencia. Transparencia en todos y cada uno de los actos de las instituciones públicas, de los organismos del Estado y de todos quienes formamos parte de este ente. Pero aún sería insuficiente si no pensamos en una justicia, pero en una justicia comprendida de la manera más amplia, de la manera más general, en la que pensemos que fundamentalmente los derechos humanos van a desarrollarse, porque estos derechos humanos son fundamentales e inherentes a la naturaleza misma del hombre. Pensando que estos derechos no se nos han dado, pensando que estos derechos no son una conquista simplemente, sino que han logrado positivizarse porque están en la naturaleza humana. Y el Estado procura que aquellos se desarrollen. Por eso que la justicia se ha constitucionalizado. Esta justicia se ha constitucionalizado. Pero esta constitucionalización de la justicia debe realizarse procurando que la administración de justicia, que es la encargada de aplicar las normas, de aplicar las reglas y fundamentalmente los principios, se encuentre desarrollada dentro del marco constitucional. Esta constitucionalización, ustedes saben que se ha logrado, aunque con algunas limitaciones, en la mayoría de países de la región andina. Por eso que Águila Linzán, por ejemplo, sostiene que ahora la constitucionalización de la justicia no debe ser solamente formal, es decir, que lo demos forma, que digamos cómo debe actuar, que lo demos reglas, sino que esa institucionalización debe ser fundamentalmente material, para que mediante esta institucionalización material podamos conseguir que los derechos sean aplicados de manera efectiva, de manera eficiente. Cuando esto se consiga, podríamos hablar
de que el hombre, como sujeto de los derechos, ha logrado conseguir que el Estado, que la sociedad, garantice que ellos se desenvuelvan de manera eficiente y se llegue a lo que se ha dado en denominar un buen vivir. Además, nuestra Constitución señala en su artículo 1 que el Estado es que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y esto permite que hagamos un análisis adicional. ¿Por qué un Estado constitucional de derechos y de justicia? Cuando hablamos de un Estado constitucional de derechos y de justicia, acabamos de decir que la primera obligación es convertirse en el garante de la aplicación y del cumplimiento de esos derechos. Pero esa garantía va a surgir también cuando hagamos una distinción entre las formas, en definitiva, que el Estado ha tenido a través de la historia. Y así podríamos hablar de que había un Estado absoluto, en el que simplemente el rey, el monarca, el inca, o como se llame, la persona que ejerce el gobierno, es el que dicta la ley, dicta las formas de aplicación, es el que impone los límites del Estado, y la persona no tiene derechos. La persona a lo mejor tiene algunos privilegios. Frente a este Estado absoluto, surgió un Estado de derecho. Pero en este Estado de derecho va a ser normalmente la ley la que impere. Pero esta ley va a ser dictada, administrada ¿por quién? Por el Parlamento. Y el Parlamento será el encargado no solamente de dictar las normas, siguiendo determinados procedimientos, sino aún los principios. Y los principios constan en la Constitución. Y consiguientemente la Constitución es o puede ser reformada por el Parlamento. ¿Y el Parlamento por quién estaba compuesto? ¿O por quién está compuesto? Por una clase política que normalmente es la que va a mantener la hegemonía en el país, sustentándose en determinados principios propios de la política imperante dentro de un Estado. Pero cuando hablamos ya de un Estado constitucional de derechos, no es que estemos agregando simplemente una S a esa definición anterior que se decía Estado constitucional de derecho, sino que al decir de derechos estamos ampliando el panorama jurídico, porque vamos a partir de una concepción de que en este Estado las fuentes, el origen, la base de las normas jurídicas la podemos encontrar en diferentes lados. Van a haber diferentes fuentes, no va a ser únicamente la ley, no va a ser únicamente el Parlamento, sino fundamentalmente la Constitución, de donde va a emanar todo el sistema jurídico
porque ese sistema jurídico va a tener que estar sujeto a la Constitución. Aquí no va a ser el Parlamento, va a radicar la soberanía en la soberanía popular, en el poder constituyente, que establecerá los principios por los que se rijan los poderes del Estado. Poderes del Estado que no hace falta repetir, de acuerdo con la concepción de los ideólogos de la Revolución Francesa, eran ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, en nuestro caso, se han ampliado esos poderes del Estado, se nos han incorporado otros poderes, otras funciones del Estado, pero aquello va a estar regido por la Constitución. Y al estar regido por la Constitución, vamos a tener que sujetar todas nuestras actitudes, todos nuestros comportamientos. Vamos a tener que sujetar todas las leyes a esa Constitución para que tenga validez. Y decía que no es que se ha agregado simplemente la denominación, una S, sino que esto significa una ampliación de las propias fuentes del derecho. Porque en un Estado constitucional de derechos, la principal fuente resulta ser la Constitución. Pero además de la Constitución, ¿quién es el que debe aplicar y juzgar los actos si están o no están de acuerdo con la Constitución? Es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, eso no es fuente de derecho. Sí, porque sus resoluciones, los precedentes jurisprudenciales que dicta la Corte Constitucional, se convierten en vinculantes dentro del Estado. Y al ser vinculantes, son una nueva fuente de derecho. Pero el Estado, el Ecuador, no es un país que vive aislado. El Ecuador forma parte de una gran comunidad internacional. Y en virtud de los convenios y de los tratados internacionales que tiene firmado, tiene que sujetarse a organismos internacionales que aplican justicia. Y esas resoluciones de los organismos internacionales, cuando el Ecuador es parte, ¿qué es lo que sucede? Que también son vinculantes, y al ser vinculantes son de aplicación dentro del territorio ecuatoriano, y consiguientemente esas resoluciones también son fuentes del derecho. Además de los tratados, de los convenios internacionales que tenga suscritos el Ecuador, pensemos que puede seguir incorporándose a cualquier otro sistema de justicia internacional. Ayer nomás escuchaba que había una reunión de los países de América Latina y el Caribe tratando de formar una nueva organización internacional en la que seguramente sus resoluciones de los tribunales que esa nueva organización pueda fundar se convertirán también en vinculantes para el Ecuador y en una nueva fuente de derecho. Lógicamente que también tenemos como fuente la ley. Y nosotros sabemos que las leyes no son sino reglas que contienen
mandatos, prohibiciones o permisiones, y que estas leyes se originan siguiendo un procedimiento establecido por la Constitución y por las normas parlamentarias en la Asamblea Nacional. Pero esto para aplicar a la justicia, ¿qué requiere además? Una nueva fuente, la moral. La moral entendida no desde un punto de vista estrictamente religioso de una u otra religión, sino más bien como el comportamiento simplemente del pueblo, del comportamiento de la sociedad en un momento determinado. Por eso que, por ejemplo, Kelsen decía que al aplicar la ley sin la moral podría llegarse ¿a qué? A extremos de castigo, a extremos que no pensaba, no proponía la ley. Podíamos salirnos de esta ley porque no observábamos la moral. Pero si aplicamos la moral sin observar la ley, podríamos irnos ¿a dónde? A otro extremo, y a lo mejor llegar a dejar en impunidad ciertos actos o a ser muy severos con otros, y lo que es más, dejar a la discrecionalidad de quien tenga que aplicar en un momento dado la norma. Por eso que habrá que conjugar para la aplicación de la ley y la moral para llegar a dictar o a establecer justicia. Pero si estas serían en definitiva unas fuentes, si se quiere, formales de nuestro derecho en la actualidad y especialmente de nuestro derecho penal y procesal penal, recordemos que también al decir que es un Estado constitucional de justicia y de derechos, está refiriéndose a que el Estado ecuatoriano es un conjunto de nacionalidades. Hay una pluriculturalidad. Está formado por diferentes grupos humanos, que cada uno tiene sus costumbres, sus ancestros, sus tradiciones, que la gran mayoría que está formado por la cultura, o que proviene más bien de la cultura occidental. Nosotros, los mestizos, tenemos un conjunto de normas basados en esos principios occidentales que han sido positivizados en los diferentes marcos jurídicos, y que sabemos que nuestro accionar debe estar de acuerdo a ese marco jurídico, y cuando nos salgamos de ese marco jurídico debemos sujetarnos a lo que digan las diferentes leyes. Pero también en estos grupos humanos, en estas etnias, en donde lo fundamental es la tradición, lo fundamental son las costumbres, también tienen sus propias normas consuetudinarias, tienen sus propias autoridades, tienen sus principios y tienen la manera de ejecutar esas normas. Por eso que se habla de un Estado constitucional de justicia y de derecho. Pero para que esto sea efectivo, para que estas diferentes culturas, esta plurinacionalidad,
no se salga del marco constitucional, necesariamente que sus principios deben estar reglados. Y allí todavía existe una deuda del Estado en que no ha puesto un verdadero límite a las normas consuetudinarias, a las normas ancestrales que nos permitan violar los derechos humanos. Porque nosotros normalmente vemos en lo que se ha dado a llamar juzgamientos, que se yo, indígenas, juzgamientos populares, que se violan otros derechos, pero al violar esos otros derechos, a su vez está infringiendo las normas del derecho positivo. Por eso que va a ser necesario que pongamos un límite, que pongamos un marco a esas formas de actuación, de aplicación de las leyes ancestrales en la denominada justicia indígena. Pero la justicia tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la justicia? Y si comenzamos definiendo la justicia, podemos dar tantas definiciones como cuántos estemos reunidos en un sitio determinado. Por eso que a esa justicia debemos darle un valor para poder completar el concepto mismo de la justicia. Y quizás el concepto más universalizado es aquel que dice que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que le corresponde. Pero para dar a cada uno lo que le corresponde, recuerden ustedes que debemos hacer un valor. Valorar esa justicia. Y comencemos diciendo que esa justicia ha dejado, si se quiere, de tener una concepción mítica para pasar a tener más bien un criterio realista, un criterio más amplio. Porque la justicia podemos ahora equipararlo ¿con qué? Con la igualdad. ¿Y qué es la igualdad? ¿Será lo que normalmente pensamos, que todas las personas somos iguales únicamente? No. A eso podemos agregar una igualdad ¿ante qué? Ante la ley. Y esta igualdad ante la ley va a obligar al Estado, va a obligar a los entes estatales, a los entes encargados de la administración de justicia, a pensar en diferentes elementos para que la persona pueda ser considerada igual ante la ley. ¿Cuándo una persona será considerada igual ante la ley dentro del campo de la justicia? Cuando sus derechos, cuando sus garantías gocen de la misma protección. Protección en la que todos los sujetos, sean estos las víctimas, sea el victimario, sea el Estado, tengan las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades de defenderse, las mismas oportunidades de demostrar que una cosa es de una manera y no de otra. Si no hay eso, ¿podremos hablar de igualdad y de igualdad ante la ley? No. Por eso,
que el Estado, por ejemplo, para tratar de garantizar esta igualdad ante la ley, se ha preocupado no solamente de la Administración de Justicia como el ente encargado de imponer la ley, de administrar las normas, sino se ha preocupado, por ejemplo, de dotarle a las personas de una defensa efectiva, que claro, en la práctica deja mucho que desear. Y si tenemos un defensor que está ejerciendo nuestro patrocinio simplemente porque el Estado lo ha encargado, a lo mejor ya tenemos una desigualdad frente a aquel que tiene un defensor privado, ¿no es cierto? Pero el Estado procura solucionar esas falencias, al menos mediante la designación de estos defensores. ¿Qué más podremos entender como justicia? ¿Será simplemente aquello que el juez haga, aquella resolución que el juez dicte, aquel procedimiento que se inicia y concluye de una manera determinada? No, la justicia vamos a entenderlo también como un instrumento para llegar a conseguir la paz social. Pero ese instrumento para conseguir la paz social va a tener que ir incorporando también medidas de valor, los valores. Va a tener que ir incorporando diferentes modelos sociales, porque lo que para mí es válido, para otro puede no tener ese mismo valor. Lo que para mí tiene un valor moral, para otro puede no tener ese valor moral. Y esto nosotros podemos verlo en la realidad ecuatoriana, un país territorialmente pequeño, pero vemos que existen diferentes formas de valorar la ley, de valorar la moral, de valorar las costumbres. Y simplemente ubiquémonos nosotros a este momento aquí en esta aula de clases ubicada en la ciudad de Cuenca y pensemos, qué sé yo, en uno de los balnearios de la costa, o pensemos en una de las nacionalidades de nuestros pueblos orientales, y vamos a ver que vamos a valorar de manera distinta. Y no se puede siquiera pensar que esa valoración sea igual, por ejemplo, si pensamos en el tiempo. Esa valoración será hoy, después de unos años, podrá haber cambiado, como ya cambió desde años acá, ¿no es cierto? Por eso que desde las diferentes corrientes del derecho, desde el justnaturalismo, que pensaba que el derecho era ¿qué? ¿De dónde venía? De la divinidad, y esta divinidad podía ser quien quiera, de acuerdo a la creencia de cada pueblo. Pensaba que el derecho venía de la naturaleza, pasando por el justnaturalismo, pero racionalista, que además de pensar que ese derecho provenía de la divinidad o provenía de la naturaleza, lo agregaba el valor razón, o hasta llegar al positivismo, que únicamente positivizó, escribió, lo tradujo a normas, a leyes, a códigos. Ese derecho que los justnaturalistas decían que provenía de la naturaleza ha hecho que se consagren normas para aplicar esos principios.
Y ahora necesariamente para poder aplicar aquello debemos tener leyes. Porque si no hay una ley, ¿podremos sancionar un acto humano que consideremos malo? No vamos a poder. Porque para que un acto sea considerado malo, ¿qué debe estar? Escrito. Ser previo, ser anterior al acto. Recuerden ese principio. No hay pena sin ley. No hay delito sin ley. Nullum crimine sine lege previo. Estamos llegando allá. Por eso que ese principio se ha denominado principio de legalidad. El principio de legalidad. Si no tenemos una ley escrita que tipifique un acto como delito, no hay delito. Pero esa tipificación además tiene que ser anterior a la comisión de ese acto. Porque si esa tipificación se lo ha hecho en forma posterior, tampoco será delito. Porque allí aplicaríamos otro principio, que era el de irretroactividad de la ley. Además, para que ese acto pueda ser sancionado, tiene que haber un proceso previo, ¿no es cierto? Un proceso previo. Y ese proceso tiene que también estar establecido en la ley. Porque si no se ha establecido el procedimiento en la ley, no podremos juzgar a nadie. Y si existe el procedimiento, además tiene que haber en esa tipificación una pena. Porque si no hay pena, por más procedimiento que se haya seguido, no podremos aplicar una pena. Entonces hablaríamos de este principio de legalidad desde dos puntos de vista: sustantivo y adjetivo. Sustantivo en cuanto requiere haber estado tipificado el acto como un delito, y adjetivo que ese delito se haya perseguido mediante un proceso penal previo. Pero además no se requerirá otro requisito a este principio de legalidad. No habrá otro requisito, no habrá otra consecuencia. Sí, un principio de legalidad ejecutivo. Esa pena, ¿cómo lo vamos a ejecutar? Ya hemos seguido el proceso, ya se ha establecido la pena, pero esa pena debe estar determinada de qué manera debe ser ejecutada. Quiere decir que vamos a llegar también a pensar que para poder aplicar los principios constitucionales y para que las garantías sean efectivas, debemos pensar en el derecho penal sustantivo, en el derecho penal adjetivo y en el derecho penal ejecutivo, que en nuestro caso se denomina ley de ejecución de penas, con todo el sistema penitenciario que debe ser aplicado.
Y esta ley de ejecución de penas y el sistema penitenciario, que también, tratando de ponerse al día con los principios constitucionales, ha ido de alguna manera modernizándose. Y que, por ejemplo, ahora hablamos de la gradualidad de las penas. Y ahora se piensa que una persona que está cumpliendo un castigo puede ir cambiando de un estamento hacia otro dentro del mismo sistema penitenciario, de acuerdo no solamente al tiempo que ha permanecido interno, sino también de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a la capacidad de adaptación para tratar de salir en mejores condiciones a reintegrarse a la sociedad. Entonces vemos que todo esto que nosotros estamos señalando requiere que el Estado, como garante del cumplimiento de los derechos y de las garantías constitucionales, mueva todo su aparato a través de verdaderas políticas estatales, a través de verdaderas políticas estatales. Políticas estatales que no son sino el compromiso de cumplimiento de grandes prospectos en beneficio del país. Ahora mismo se habla, por ejemplo, de un nuevo código penal integral, se dice, en el que esté todo allí reunido. Y que a lo mejor pensamos, ¿y para qué entonces estamos tratando de comprender y decir estas normas? No, ese nuevo Código Penal Integral seguramente conjugará en sí todas las normas, tanto sustantivas, adjetivas, ejecutivas del derecho penal, y las comparará con la Constitución. Pero pensemos también que la Constitución contiene diferentes principios, diferentes normas y diferentes preceptos que están en íntima relación con los diferentes tratados e instrumentos de derechos humanos que se han dado en el mundo. Y con todos. Y si pensamos, qué sé yo, en el principio de único proceso, equivalente al non bis in idem, ¿estará o no estará consagrado esto en el Pacto de San José, por ejemplo? Sí. Está en la Declaración de Derechos del Hombre. Y está quizás en el convenio más reciente, que es aquel que se celebró en Roma en 1998 con el grupo de plenipotenciarios representantes de los diferentes países del mundo, y formó la Corte Penal Internacional. Entonces nosotros, colegas, para poder defender con éxito nuestras causas, aplicar con éxito y llegando a tener un mayor grado de certeza sobre algo, debemos enfocar nuestro estudio a las diferentes normas del derecho sustantivo, del derecho adjetivo, relacionarlo con la Constitución, relacionado con los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Y vuelvan a pensar en cualquier otro principio constitucional que esté en favor de los derechos humanos, y vamos a ver que está en nuestro Código Penal, que está contemplado en nuestro Código Adjetivo Penal, y también están en los derechos
o en los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, la importancia de hacer esta relación. Pero yo hasta este momento he hablado de normas y de principios, y he hablado de reglas. Entonces quiere decir que a lo mejor existe una diferencia entre esto. ¿Qué son los principios? ¿Qué son principios? Los principios son simplemente enunciados que no tienen consecuencias establecidas. Enunciados que no tienen consecuencias establecidas. No existe relación, más bien relación causa-efecto. No tiene relación causa-efecto. Cualesquiera de los principios constitucionales. Pensemos en cualquier principio constitucional y vamos a ver que se denuncia. Todos somos iguales ante la ley. Ese es el enunciado general. ¿Existe una relación causa-efecto? No. ¿Existe un resultado de eso? Tampoco. Quedó enunciado. Todos los ecuatorianos tienen derecho a la vida digna. ¿Existe relación causa-efecto? No. ¿Tiene un resultado? No. Pero cuando estos principios queremos convertirle en reglas, en normas, vamos a partir de hacer otro punto de vista. Primero vamos a establecer una relación causa-efecto. Y esto necesariamente nos va a dar un resultado. Pero ¿de dónde surge esa relación causa-efecto? De un principio, de un enunciado. Todos los ecuatorianos tienen derecho a vivienda. Ese es el enunciado. Ese enunciado debemos convertirlo en una política pública. Si todos los ecuatorianos tienen derecho a vivienda, el Estado construirá viviendas. Pero esas viviendas, ¿cómo lo vamos a dar? Simplemente 4 paredes, con servicios básicos, gratuitamente, o vamos a tener que pagar. Hemos anunciado que eso vamos a tener que convertirlo en una regla. Si quieren, el derecho a la vida está o no está garantizado como un principio de la Constitución. Edwin, ¿cuál es la relación causa-efecto? No hay. ¿Cuál es el resultado de la Constitución de ese principio? No hay. Pero si le compartimos a la regla positiva, dirá, por ejemplo, el enunciado: todos tienen derecho a la vida. En consecuencia, si A da muerte a B, se hará acreedor a tal pena. Estamos convirtiendo ese principio en una regla.
también se han dado de llamarlos como normas técnicas, porque son solamente enunciados. En cambio, estas reglas podrían ser ya las normas de comportamiento ético, o como se decía, expresiones lingüísticas, porque aquí vamos a desarrollar absolutamente todo y van a ser normas éticas. Para que esto suceda, es necesario que esos principios constitucionales comiencen a garantizarse de manera efectiva, para que no queden como meros enunciados técnicos, sino para que esos enunciados se conviertan en reglas y puedan ser efectivamente garantizadas. Y por eso que estas normas, cuando hablemos del derecho penal, por ejemplo, las vamos a encontrar señaladas en el artículo 75, en el artículo 76 de la Constitución, que nos dan los principios. Todos tienen derecho a la defensa. El artículo, todos tienen derecho a la defensa. Pero ese derecho a la defensa incluirá, ¿qué lo más? Y nos da una cantidad de casos en los que el ecuatoriano tiene derecho a la defensa y cómo puede defenderse. Pero aquí está tratando de un principio, pero este principio lo vamos a traducir al Código de Procedimiento Penal. Ese principio, ese derecho a la defensa en el Código de Procedimiento Penal va a estar más claro y más concreto, y nos va a decir: la defensa consiste en esto, y va a decirnos la prueba para que sea válida debe ser obtenida de esta manera, debe ser practicada en este momento procesal, debe sujetarse a estos principios de valoración. Es decir, que este principio que estuvo en la Constitución, lo estamos ya haciendo, poniéndole en la forma en que debe ser aplicado. Porque la Constitución no puede detallar todo. La Constitución simplemente concentra principios, y esos principios vamos a desarrollarlo en las reglas. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de aquello de nulo crimen, nula pena sin el eje previa. Aquí está en la Constitución, pero si no consta la forma en el Código Penal, no forma el tipo penal. ¿Podríamos sancionar un acto? No. Y si ese acto está en el Código Penal, pero no consta en el Código Adjetivo, ¿podemos seguir un procedimiento para sancionar ese acto? No. Entonces, todo tenemos que tratarlo y hacerlo en relación. Y ese principio de legalidad, si quieren, lo pasamos al debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es un conjunto de normas que tienen que ser observadas desde el inicio de cualquier acción hasta que ésta concluya mediante una sentencia. Y dije de cualquier acción,
porque ese debido proceso vamos a entenderlo de una manera totalmente amplia, no solamente en materia penal, no solamente en materia civil, en materia comercial, en materia de aduanas, en el acto más simple de la administración inclusive, ¿no es cierto? Debemos seguir un debido proceso. Eso que está como principio en la Constitución necesariamente tenía que ser trasladado a los códigos sustantivos y adjetivos de las diferentes materias para que pueda hacerse efectivo. Por eso, compañeros, que la invitación con esta charla es a estudiar las normas constitucionales como principios básicos, pero haciéndolo en armonía con los diferentes cuerpos legales que deseemos analizarlos. Las normas constitucionales en armonía con los diferentes instrumentos internacionales. Y si quieren, el instrumento internacional más reciente que les dije, el que creó la Corte Internacional de Derechos, la Corte Internacional Penal, el Estatuto de Roma, simplemente trasladémoslo del Estatuto de Roma a nuestro Código Penal y vamos a ver que están todos los delitos considerados en el Estatuto de Roma como de competencia y jurisdicción de la Corte Penal Internacional, están también comprendidos en nuestro Código Penal. Porque el Estatuto de Roma, ¿qué delitos trata de juzgar? Genocidio, lesa humanidad, guerra, delitos sexuales. Y vamos a ver que inclusive definiéndonos en qué consiste el genocidio, en qué consiste los delitos de lesa humanidad, qué son los delitos considerados como delitos de guerra, cuáles son los delitos sexuales. Está contemplado en el Estatuto de Roma y está contemplado paralelamente en nuestro Código Penal. Pero entonces, ¿para qué la importancia de hacer ese análisis? Porque muchas veces el Estado ecuatoriano, que es parte de este convenio internacional, podrá pedir que la Corte Penal Internacional conozca un caso de estos. O la propia Corte, por su propia cuenta, podrá abocar conocimiento de un caso. Porque, además, esta Corte conjuga con nuestra Constitución, porque nuestra Constitución también considera este tipo de delitos. Y está en armonía también con nuestra Constitución y con nuestro ordenamiento penal, cuando habla de la competencia, cuando habla de que este Tribunal Penal o esta Corte Penal Internacional será permanente, cuando habla de un proceso único. Está o no está todo esto en nuestro sistema jurídico. Hablamos o no hablamos nosotros aquí de la competencia y la primera obligación del juzgador es asegurarse de la competencia. Sí, en la Corte Penal Internacional también. La primera obligación de la Corte será asegurarse de la competencia. Y la forma que tendrá que asegurarse de la competencia es analizando si los actos que se han puesto a su conocimiento están comprendidos en aquellos para los que se creó. Y tendrá que analizar si ese Estado es parte o no de ese convenio, o si la víctima es parte o no del convenio. Entonces va a asegurar la competencia. Y habla de un juez permanente, o de una corte permanente. Aquí, ¿se habla o no se habla de que la administración de justicia debe ser permanente? Para evitar
la creación de tribunales especiales, de tribunales ad hoc para un determinado caso. Equivale a lo que nosotros decimos nuestro juez natural. Sí, claramente es nuestro juez natural. No va a crearse para ese caso determinado. Allí está la Corte. Y se habla, por ejemplo, de un proceso único. Aquí, ¿tenemos o no tenemos el proceso único? Non bis in idem. Lo siento. Nadie podrá ser juzgado 2 veces por la misma causa. También en la Corte Penal Internacional. Y estas normas que simplemente por ser de última data estamos analizándolos acá, ¿lo encontramos o no lo encontramos en los otros convenios y tratados internacionales? Sí, lo vamos a encontrar. La Corte Americana de Derechos Humanos tiene o no tiene estas mismas condiciones. Sí, por más de que a veces no nos guste, pero lamentablemente, digo entre paréntesis, lamentablemente, somos parte de aquello. ¿Tiene o no tiene jurisdicción y competencia? Sí. ¿Cuándo conoce esa Corte? Cuando no haya sido posible que un acto haya sido juzgado interiormente. ¿No es cierto? Entonces, todo esto está en íntima relación. Por ello, que nuestro estudio tiene que ser de esa manera. Lo que es más, cuando comenzamos diciendo que estos principios de la Constitución, estos principios constitucionales, para que puedan ser efectivos mediante esas garantías, son de aplicación directa e inmediata. Pero podemos encontrarnos algunas veces en que 2 principios constitucionales no concuerden, no sean iguales, pero uno se contradiga con el otro. Y decimos que son de aplicación directa e inmediata. ¿Cuál aplicamos? Nos ponemos un problema, ¿no es cierto? Y pensemos que no sea el problema de 2 principios, que sea un principio frente a una regla. ¿Qué aplicamos? Vamos a tener que buscar la fórmula para la solución de antinomias, ¿no es cierto? Para la solución de antinomias vamos a aplicar en este caso el principio. Pero acá, ¿cuál de los 2? El que más favorezca al efectivo goce de los derechos, ¿no es cierto? Eso vamos a hacerlo de acuerdo a las normas para la solución de antinomias. Puede ser que inclusive no tengamos un principio, no tengamos una regla, y solamente tenemos el derecho internacional, tenemos los tratados internacionales. No hay ni principios ni reglas, solamente hay el derecho internacional. ¿Qué aplicaremos aquí? ¿Qué vamos a aplicar si no tenemos en nuestro ordenamiento ni una norma ni una regla? Yo recuerdo que en esa época de una serie de dictaduras, de gobiernos de facto que se dieron en Argentina, se cometieron una serie de crímenes, ¿no es cierto? Una serie de crímenes por parte de los gobernantes o por parte de los organismos dependientes del Estado. Y uno de esos gobernantes, recuerdan,
el general Macera. Al general Macera se le trató de juzgar alguna vez, porque se le acusaba de crímenes de lesa humanidad. Había desaparición forzosa de personas, había genocidio, habían inclusive niños desaparecidos, pero con el simple hecho de cambiarlos de ubicación y perjudicar a sus padres y crear otros focos de supervivencia, ¿no es cierto? Se comercializaron con órganos de personas, en fin. Se le quiso juzgar al general Macera, y cuando ya el tribunal tenía que pronunciarse, se encontró con este problema: que en la Constitución argentina no había los principios. Buscó las leyes penales y no había una regla. El general Macera alegó la prescripción de la acción y la prescripción de la pena en el supuesto de que hubiese estado tipificado el delito en Argentina. Quería decir que el general Macera sí va libre. ¿No es cierto? No había el principio constitucional, no habría la norma penal, y en el supuesto de haberlo había transcurrido mucho tiempo. Los familiares de las víctimas, a su vez, protestaban y decían que debe aplicarse el principio de una justicia efectiva. ¿Cómo aplicarlo? Y el juez decía: si no lo condeno a Macera, cometo una injusticia, porque él es real. Pero si lo condeno, estoy haciendo, sin que exista una ley previa, estoy yéndome contra el principio de legalidad. Entonces allí buscó las reglas para la solución de las antinomias y por último concluyó juzgando al general Macera aplicando el derecho internacional, porque decíamos que los principios están sobre las reglas. Acá no les va a tocar vivir esas experiencias, pero vale un ejemplo de un país de América para saber que todo es posible. Yo les agradezco, compañeros, la atención que me han brindado. Disculpen que he tenido que rápidamente tratar de enfocar diferentes aspectos dado lo corto del tiempo, y estoy dispuesto a que se me formulen las preguntas que ustedes deseen. Aplicar el derecho internacional cuando un país no es suscriptor. Lógicamente que ahí vamos a estar frente a otro problema en el que no podríamos ni siquiera aplicar las reglas para la solución de las antinomias. Si no es suscriptor de un convenio, no puede obligarnos nadie. Pero si queremos hacer cumplir la Constitución, no hay problema, porque los principios y los derechos fundamentales son universales. En determinados casos tenemos nosotros suscritos los convenios, pero les aseguro que para muchos de los derechos fundamentales que son inherentes al ser humano, ni siquiera podemos imaginarnos aún que tenemos un derecho, pero podemos aplicarlo en derecho internacional. Doctor, una pregunta. Hemos visto casos de justicia indígena en el cual se llegan a acuerdos por delitos sexuales.
pero la Convención Belén do Pará para erradicar y prevenir la violencia hacia la mujer prohíbe, por ejemplo, la mediación en delitos sexuales. Sí, es justamente lo que yo decía hace rato, sin haber llegado a ese punto. Decía que lamentablemente, pese a que existe la plurinacionalidad, la pluriculturalidad y, en definitiva, la diferencia de derechos y el reconocimiento expreso de la Constitución al derecho y a la justicia indígena, pero no se ha puesto un marco. Pero, si leemos la Constitución, el artículo 171 de la Constitución, y leemos el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se ha desarrollado el artículo 171 de la Constitución, vamos a ver que la justicia indígena no puede hacerlo eso. ¿Por qué? Porque dice que la justicia indígena tendrá competencia para juzgar sus asuntos y solucionar sus problemas internos, refiriéndose, tratando de referirse a que son problemas familiares, problemas económicos, de propiedad, pero no este tipo de delitos como un delito sexual de esa naturaleza o un asesinato, un robo agravado, etcétera, que se saldría de esa justicia indígena. Lamentablemente, nuestras comunidades indígenas abusan de esto. Ojalá no hubiésemos visto esos linchamientos, porque al hacerse un linchamiento se está violando una serie de derechos humanos y a su vez ellos tendrían que ser sancionados, pero como no está delimitado el marco, se sobrepasa. Lo que es más, pese a que no ha estado considerado en el derecho indígena, habemos algunas personas que por alguna relación de trabajo, etcétera, etcétera, hemos tenido la oportunidad de estar más cerca de los pueblos indígenas y de grupos indígenas, y vemos que lamentablemente inclusive estos delitos sexuales para ellos se subsana económicamente, lo que para nuestra forma de ser no puede suceder. Y simplemente, si se ha cometido una violación, es seguro que el padre de alguna niña, de alguna menor indígena, se siente satisfecho con que se haya pagado por la virginidad. Desgraciadamente, la pluriculturalidad permite estas cosas. Adelante, Portoviejo. Doctor, muy buenos días. Tengo una inquietud en lo que tiene que ver con la elaboración del trabajo a distancia, en la parte de la prueba de ensayo, en la primera pregunta, que dice: elabora un ensayo dictando un auto llamamiento a juicio por un delito en contra de la libertad sexual. Tengo confusión en la parte que dice libertad sexual, porque he consultado con abogados que tienen un poco más de experiencia que mí, y me han indicado que como libertad sexual no voy a encontrar en el Código Penal, sino que voy a encontrar delitos sexuales, como por ejemplo violación, estupro. Entonces tengo esa inquietud para que usted me argumente un poquito más cómo hacer esta tarea. Gracias. El término libertad sexual necesariamente abarca todos los delitos que usted me acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque simplemente se entiende que la persona tiene la capacidad para decidir por sí misma su sexualidad, el momento que desee hacerla uso o no, y por eso he utilizado yo libertad sexual. No es propiamente un delito, qué sé yo, contra la vida, contra el honor, es contra la libertad de decidir sobre su sexualidad, y están comprendidos todos los que usted me ha dicho. ¿Me podría indicarnos por qué no se adecuó la conducta del general Macera posiblemente a
como autor intelectual de asesinatos o desaparición de personas, etcétera, etcétera. Y otra cosa, doctor, tal vez usted puede dar un criterio de cómo se hubiese juzgado en caso de narcotráfico, concretamente testaferrismo, en bienes que han sido adquiridos antes de la ley 108 de la ley de drogas. Sí, la pregunta suya tiene dos partes. En el caso del general Macera, únicamente les formulé como un ejemplo para solucionar las antinomias que pueden producirse entre los principios, un principio y una ley, dos leyes o dos reglas, e inclusive en el caso de inexistencia en el ordenamiento jurídico interno. Y decía esto para ver que el juez necesariamente tiene que buscar la forma de aplicación o de adecuación de la conducta a una determinada norma con el objeto de que los delitos no queden en la impunidad. Y si quiere, para decir de acuerdo con Ávila, que el juez ya dejó de ser únicamente la boca de la ley como se pensaba con los juristas de la Revolución Francesa, para convertirse en boca, corazón y cerebro de la ley para tratar de buscar la solución a los problemas. No he utilizado en otro sentido ese ejemplo. En el caso que usted me dice, no pensemos en solamente el supuesto del narcotráfico, porque no querría yo ir a un caso específico, concreto, porque no sería la razón de esta materia, sino en general. Recuerde que la ley, el principio o el principio general es la irretroactividad de la ley. La ley rige únicamente para el futuro. Y tan solo como excepción se puede aplicar el principio de retroactividad o ultraactividad de la ley en materia penal cuando la ley posterior sea beneficiosa al delincuente y sea beneficiosa tanto en la ley sustantiva cuanto la ley adjetiva, porque inclusive si una ley posterior dejó de considerar como delito algo, le beneficia al delincuente, no hay delito. Entonces, partamos de este principio, que solamente la ley tiene efecto retroactivo como excepción cuando sea favorable al reo. Usted acaba de manifestar que los derechos son de directa e inmediata aplicación. ¿Qué se puede hacer en el caso de que una persona se vea vulnerada sus derechos ante la Corte Constitucional, en virtud que es el organismo encargado de conocer cualquier violación a esos derechos? Si la Corte da como justificativo que tiene 900 causas represadas, ¿ante quién se acude para uno poder exigir sus derechos? Muchas gracias. Recuerde usted que, de acuerdo con la Constitución de la República, el único y máximo organismo que puede interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. Consiguientemente, si el asunto tiene que ser resuelto por la Corte Constitucional y se ha planteado allá la cuestión, habrá que esperar que la Corte se pronuncie. La falta de pronunciamiento de la Corte puede deberse a innúmeros factores, que lógicamente no vale llegar a comentarlo en este momento, pero es
de exclusiva atribución el analizar el asunto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. Muchísimas gracias, les agradezco la atención y la paciencia que han tenido en soportar. A las órdenes para las consultas vía correo o vía telefónica.